Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en Diálogo Nocturno, una jornada que estamos analizando lo que ya se nos viene. Estamos de la cara, de la ceja al ojo, como dicen algunos, en la consulta popular que se realizará este día domingo y en el que, por cierto, Radio I99 y I99 Media vamos a estar transmitiendo ininterrumpidamente desde las 7 de la mañana el próximo día domingo 16 de noviembre. A propósito de este tema de la consulta popular y la propuesta de asamblea constituyente que ha hecho el presidente Daniel Noboa, está con nosotros el abogado Juan Carlos Quintana. Él es constitucionalista y queremos conversar con él justamente para conocer un poco de esto que se está planteando, una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución. Para muchos es una constitución garantista que da muchos derechos a los delincuentes y que perjudica justamente al desarrollo normal de la sociedad, de los gobiernos. Abogado Quintana, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cree usted que esta es la oportunidad que tienen los ecuatorianos el día domingo en las urnas de decir sí a una nueva constitución que cambie lo que actualmente tenemos? Muy buenas noches, muchas gracias. Por supuesto que sí. Es la oportunidad que tenemos todos los ecuatorianos para que con nuestro voto podamos pues abrir el camino al trabajo, a la seguridad, al progreso. Hay que tener en cuenta pues que esta asamblea constituyente no es un ejercicio solo del señor presidente, es todos los ecuatorianos a través de la representación democrática, a través de los asambleístas constituyentes que vamos a ser representados. Es importante tomar en consideración de que esta es una oportunidad, la primera de muchas que se nos vienen, es la que abre la puerta al cambio. Con el sí, entramos al proceso, podemos avanzar, podemos discutir democráticamente en una asamblea constituyente. En cambio, esas voces que hablan del no, que están con esos, vamos a decirlo de alguna manera, con ese romanticismo de esas revoluciones fallidas, con ese buen vivir que nunca lo pudimos ver, el buen vivir que tanto profesaron. Entonces este es el momento de que esta constituyente entre para que todos los ecuatorianos podamos hacer valer nuestros derechos, podamos defendernos ante el narcotráfico, podemos liberarnos de todos los males que tenemos en este momento. Mire, muchas personas dicen de que una constituyente, una nueva constitución no cambia el país, pero no es así, es todo lo contrario. Todas las normas tienen que estar armonizadas con la constitución, todas. Entonces, si nosotros queremos que todas las normas para el trabajo, para la seguridad, para la educación, estén en armonía, necesitamos un suelo fértil, en este caso, una constitución nueva. Abogado Quintana, y en la posibilidad de que se dé este voto mayoritario por el sí en la consulta el día domingo y haya esa posibilidad de convocar una asamblea constituyente, va a pasar algún tiempo. El presidente Daniel Noboa tendría la posibilidad de gobernar con una constitución que sea más favorable a lo que es su propuesta de gobierno, de país, pero también tenemos que pensar que esta constitución no debe durar 10, 15 años como la actual, que ya a los 15 años está agotada y hay que cambiarla. Esa constitución debe venir también de varias vertientes. ¿Cómo convergemos como ecuatorianos, que a veces se nos hace difícil encontrar caminos de diálogo, de puentes? ¿Cómo encontramos esa posibilidad de que esa constitución tenga lo que realmente necesitan todos los 18 millones de ecuatorianos? Bueno, la iniciativa es presidencial. Tenemos claro que la iniciativa ha sido del señor presidente, pero tampoco es menos cierto de que toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto está obligada pues a acercarse a la asamblea y hacer las propuestas que tenga que hacer a través de los representantes que son los asambleístas constituyentes. El estatuto así lo dice, van a haber mesas técnicas para que los cuerpos colegiados, todas las personas del Ecuador, naturales y jurídicas, asociaciones, gremios, hagan propuestas pues para reformas, para instaurar. No se trata de un ejercicio solo y únicamente del presidente, es una percepción
que los ecuatorianos debemos tener muy claro. Pero podríamos repetir la historia de las últimas asambleas nacionales que hemos tenido en el país, donde un país está polarizado. Ya vimos la actual asamblea, que tenemos la mitad con oficialismo y la otra mitad de la Revolución Ciudadana y unos cuantos independientes. ¿Se podría replicar lo mismo en la Asamblea Constituyente? ¿Qué podríamos ganar o qué podríamos perder si se repite este escenario? Bueno, la democracia funciona así. Definitivamente se va a llegar a una conclusión. Las mayorías se van a tener que dar. Las posiciones, en este caso radicales, me está refiriendo a la RC5, pero no necesariamente todo en su conjunto. La RC5 hemos visto en los medios que no todos son tan radicales como ciertos de sus miembros. Entonces, definitivamente, el Ecuador tiene que prevalecer. Aquí no se trata de proyecto político, aquí se trata del Ecuador, la seguridad de todos nosotros. Los candidatos que vengan a defender proyectos políticos, esa melancolía de revoluciones, que se vayan a otro lado, porque aquí lo que necesitamos es seguridad. Seguridad, trabajo, industria, eso es lo que necesitamos. Entonces, eso que cuando yo escucho, no, que el proyecto político, pues han tenido 15 años de proyecto político. ¿Y cómo está el Ecuador con ese proyecto político? Tenemos que cambiar hasta la constitución que ellos mismos hicieron. Entonces, definitivamente, la lógica no pide esfuerzo y están obligados, todos los asambleístas constituyentes, en el caso que avancemos a una, que espero que así sea, a llegar a consensos en beneficio del país y no de proyectos políticos. Abogado Quintana, estamos conscientes que de darse esta asamblea constituyente, los ecuatorianos lo que esperamos, y digo me incluyo porque también soy parte de la sociedad, como ciudadano común y corriente, lo que esperamos es que vayan también profesionales de alto nivel, pues, a hacer una carta magna. No podemos repetir, con el mayor respeto que se merecen los jóvenes hoy en día, hay muchos chicos que no están preparados y que están allí en la asamblea, que están puestos cuando realmente tenemos que escoger a los mejores ciudadanos, los mejores patriotas del Ecuador para representarnos en una asamblea constituyente. Pero si los requisitos ahora son prácticos, como los de los años anteriores, ¿no cree que si hay una constituyente deberíamos cambiar la constitución en esa parte de que nuestros mandantes, nuestros candidatos que vamos a poner para cualquier dignidad deban tener un poquito de preparación y que hayan ciertos requisitos que nos permitan escoger mejor a los ecuatorianos? Bueno, el señor presidente se ha referido con mucho acierto de que hasta los propios nombres, los propios calificativos se tienen que cambiar desde ahí, asambleístas. Todo esto es una constitución chavista, hay que saberlo entender, porque es parlamento, congreso o senado, aquí es asamblea, asambleístas. Entonces, evidentemente, para el caso de los representantes de cada uno de nosotros, yo creo y estoy convencido que va a ser una discusión muy intensa. En el caso de que se dé, obviamente que se va a dar una asamblea constituyente, va a ser una discusión el tema de la reforma a la democracia, entrando por lo básico. Estamos hablando del número de asambleístas, estamos hablando de los requisitos para ser asambleísta. Por ahí no intento ponerme en los números. La gran mayoría de personas quieren que no haya tanta burocracia, porque eso significa demasiada burocracia para el país. Pero en el tema de los requisitos, de que todos los ecuatorianos tenemos derecho y que somos iguales ante la ley. Pero la pregunta es, ¿para tener una dignidad de asambleísta constituyente? Es algo diferente. No, mire, para ser asambleísta constituyente tenemos que remitirnos a la norma que está hoy en día. Claro, no hay requisitos, o sea, no hay otra forma. Pero podremos cambiarlo. Sí, pero no, ya en este momento no. Lo que sí se puede hacer y está previsto son las mesas técnicas, que obviamente son varias áreas que la Constitución va a cubrir. No solo estamos hablando de seguridad, de justicia, de salud, de democracia, de derecho político, derecho constitucional. Entonces, obviamente, estos asambleístas van a tener que tener un cuerpo de asesores muy importante, para que puedan tener la cosmovisión de cómo una constitución puede proteger todos y cada uno de los derechos de los ecuatorianos en cada uno de los ámbitos que comiencen a hacerse redactar los artículos, ¿no? Abogado Quintana, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, veíamos a los movimientos sociales, el sector indígena, que hablaban que no puede haber regresión de derechos, que una constitución no puede cambiar lo que ya se ganó justamente en la del 2008. Es decir,
¿Hay posibilidades de cambiar eso, de la Pachamama, de los derechos de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad? ¿Es posible cambiar eso o es regresar en derechos como dicen ellos? A ver, la regresión de derechos es inviable porque una constituyente, por más poder constituido que se encuentre Pero no sería de plenos poderes. No, no solo es eso, sino que tenemos como Estado una responsabilidad con el mundo a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos, suponiendo que soy un asambleísta constituyente, vamos a decretar la pena de muerte. No podemos, pues. Ya tenemos suscrito el Tratado de los Derechos Humanos, donde el Ecuador no puede, está sujeto. Entonces, obviamente, no es una carta en blanco. La regresión de que estas personas refieren simplemente es manipulación política. Nada más y nada menos que eso. La regresión de derechos no habría tal, porque ese es uno de los temores que se dice, bueno, nos van a quitar los derechos, lo que ya ganamos, las conquistas laborales. Por ejemplo, vamos al tema laboral, las conquistas laborales. Se habla de que, bueno, ya no va a haber jubilación patronal, que los empleos por hora, que le van a quitar estabilidad a los ecuatorianos, los trabajadores. ¿Qué se le puede explicar a la ciudadanía que va el domingo a votar y que tienen en la cabeza aquello que se ha puesto en la palestra? Mire, está prohibido la regresión de derechos, está claro, los derechos laborales también existen a través de los tratados internacionales como la OIT. Y efectivamente, vamos a ponernos en un escenario bien ácido, ¿ok? De que se dé alguna... Hay una propuesta y la llevan al pleno de la Constitución. Que la llevan al pleno. Eso tiene que ser analizado y contrastado con todo y debatido, tanto con una parte como la otra parte de la asamblea. O sea, no solo si la gente tiene que entender de que no es la asamblea constituyente de una sola persona. No se trata que es la asamblea de Daniel Noboa, efectivamente él es el que la propuso, pero el ejercicio democrático va a ser de los ecuatorianos. Abogado Quintana, y en ese ejercicio democrático también hay que involucrar a todos los sectores. Usted hablaba de las mesas técnicas, cuán importante es la academia, la iglesia, los sectores sociales, movimiento indígena, también tienen que entrar, son parte de la sociedad, transportistas, dirigentes barriales. ¿Cómo agrupamos a todas estas mesas técnicas que tengan representatividad y equilibrio justamente de todos los confines del Ecuador? A ver, esto es por iniciativa, son ellos los que tienen que presentar sus propuestas. Hay que dejar claro de que una mesa técnica es la receptora de las aspiraciones, de las solicitudes, más no es un cogobierno de la constituyente. Hay que tener muy claro eso. Entonces, si tú coges un micrófono y quieres solucionar el país, entonces con la constituyente tienes la oportunidad de llevar tu proyecto de constitución o las reformas que tú pretendes introducir y presentarlas ante la asamblea constituyente. Va a haber, me imagino, calculo yo, una secretaría, toda una instrumentación para recetar todo este tipo de situaciones. ¿Dónde debería ser la sede esa constituyente? ¿Dónde deberíamos estar geográficamente como ecuatorianos con un simbolismo de tiempos diferentes de cambio? Mire, la pregunta me la pone difícil. Yo diría que Quito realmente es la capital del Ecuador. Ya simbolismos en estos momentos, pues el gobierno, si se da, tendrá que tomar esa decisión. Calculo y creo yo que como todos los ministerios tienen su sede en Quito, como la asamblea está en Quito, como las altas cortes, como la constitucional y la nacional, yo creo que lo propio sería que la asamblea constituyente también sea en Quito, ¿no? Claro, le decía que yo por la del 2008 tuvo ese simbolismo de Montecristi, de Alfaro, que sabemos la tendencia que tenía, la del 98 en Riobamba, y allá nació en el 1830, si no me equivoco, también en Riobamba. Por eso le preguntaba un poco, porque también son temas simbólicos de los orígenes de nuestras leyes que nos han regulado a través de los años. Sí, yo lo veo más pragmáticamente y más funcionalmente, ¿no? Hasta por temas de ahorros y coordinación entre instituciones, considero que Quito sería una opción. Esto, en caso de darse, va a ser un proceso que no es de la noche a la mañana. Lo estamos discutiendo y hablando, y hasta que se dé la realidad van a pasar varios meses, año y medio me parece que serían los tiempos más o menos que le daría para que el gobierno tenga una nueva constitución y se convocarían nuevas elecciones y un nuevo periodo presidencial, ¿es correcto? Permítame, no es el gobierno, los ecuatorianos tengamos una nueva constitución, y son dos procesos más. Primero tendríamos que irnos a las elecciones de los asambleístas y después el referéndum aprobatorio cuando la Constitución haya sido ya completamente aprobada por la constituyente y puesta a consideración de todos nosotros. Eso nos va a llevar un poco de tiempo, ¿no? El presidente hizo esta propuesta sabiendo de que
no va a ser fácil porque van a pasar muchos meses y, por ejemplo, tenemos un país que viene pasando recién un paro indígena de ciertos sectores focalizado en un par de provincias, 3 provincias, y donde le dejó pérdidas al país, y con ello se ha dicho que el presidente Noboa, pues bueno, tomó una decisión que tal vez los otros gobiernos no tuvieron la valentía de hacerlo, como fue eliminar el subsidio al diésel. Esto podría de pronto ser un detonante para que lo que ocurre el domingo pueda verse reflejado para gente que cree que es lo mejor que ha hecho el presidente, o lo contrario, para quienes no lo creen. No, yo creo que en todas las decisiones que usted ha referido, que el señor presidente lo ha hecho, lo que ha demostrado es tener un carácter que no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, pero con la directriz del progreso. Son decisiones difíciles, ¿eh? Un presidente tiene que tomar decisiones difíciles todos los días. Entonces, definitivamente se necesita alguien con el carácter que lo tiene el señor presidente Noboa para que este país comience a entrar en el proceso de optimización y de mejoramiento y pensar, ¿por qué no? Como se manifiesta en volver a refundir el país, a refundar el país, ahora sí, liberándonos completamente de ideologías, de socialismos, liberándonos de estas perversas ideologías que están en esta Constitución del 2008. Mire usted, esto es importante. Hay 3 países en toda América que tienen la prohibición de las bases militares. Estamos hablando Ecuador, Bolivia, Venezuela, son 4, perdón, con Nicaragua, ¿no? Son las únicas fueron socialistas en su momento. Exacto, pero ¿qué resulta? De que este tipo chavista ahora está, y sabemos que es del cartel de los soles, pues no lo dice usted, no lo digo yo, no lo dice el presidente, lo dice Estados Unidos, lo dice la Unión Europea. Entonces, evidentemente, el Ecuador tiene que tomar una posición clara en base a esto, porque de eso depende nuestra supervivencia y seguridad. Abogado Quintana, en esta propuesta de constituyente, el presidente Daniel Noboa esta semana hacía justamente, ya daba unas luces de quiénes serían sus cartas de presentación como oficialismo. Ahí veíamos justamente a la doctora Anabela Asín, actual asambleísta nacional. Ella sería asambleísta por una propuesta asambleísta nacional de la constituyente. Por Pichincha va la doctora, o se planteaba que sea la ex fiscal, la doctora Diana Salazar, y en Guayas el actual presidente del legislativo, Nils Olsen. Son las cartas de presentación que daba el mandatario Daniel Noboa esta semana. ¿Y usted cree que esos son los perfiles que deberíamos encontrar en el resto de quienes quieran ser parte de esta Asamblea Constituyente? Por supuesto que sí. Se está poniendo el ejemplo, ¿no? El señor presidente ha puesto personas probas, personas con una trayectoria más que probada, personas que no se las puede señalar bajo ningún concepto en relación con ningún tipo de situaciones incómodas o de ilegalidades. Entonces, el perfil que de estas personas que ha puesto el señor presidente es el idóneo y debe ser un ejemplo para el resto de las organizaciones políticas. Abogado, el plan del país es cambiar, ¿no? Usted señalaba bien que no podemos centrarnos solamente en el tema de seguridad, el tema constitucional. Hay otros temas que también importan a los ecuatorianos. Por ejemplo, el tema de la inversión extranjera en el sector minero, en el tema de que el Ecuador tiene estas restricciones para lo que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, en ese ámbito si hay una constituyente en la parte de que queremos hacer inversión extranjera, pero dicen mucho que con la actual constitución que tenemos no se puede? Así es, mire, Albert Einstein decía que solo los locos son los que hacen lo mismo y esperan resultados diferentes. Entonces, solo los locos pretenden que con la constitución del 2008 hasta la presente fecha, el Ecuador tenga otro tipo de resultado positivo. No, es el cambio. Hay que hacer las cosas diferentes. Esa es la propuesta de la constituyente en base a todos los aspectos. Entonces tenemos que buscar el cambio a través de la constituyente, porque solo los enajenados piensan que con esta constitución se van a obtener resultados diferentes para el Ecuador que prospere, y no es así. Abogado, y una inquietud ya llegando a la parte final. Ustedes, como parte de los analistas, sociedades también, deberían tener una oportunidad de estar en caso de darse esa constituyente, es decir,
debería armarse un frente también de profesionales para tratar de llevar las propuestas ciudadanas que a veces no son escuchadas. A veces dice la gente, los asambleístas van solamente cuando quieren el voto, pero esto no es de votos, esto es un tema de cambiar una nación, de cambiar un país, de hacer una nueva constitución, de una ley que va a marcar el destino, el futuro de los ecuatorianos. Mire, yo estoy convencido de que mucha gente de bien va a hacer lo que usted refiere, incluyéndome, pero estamos esperando es que el pueblo, todos nosotros, nos manifestemos en las urnas. Entonces yo que insisto, estoy seguro de que el pueblo se va a volcar a la Asamblea Constituyente a hacer las solicitudes respectivas. Obviamente no todas van a ser aceptadas, porque hay un debate, tiene que ser debatido, tiene que ser tratado en el seno de una Asamblea Constituyente, pero bueno, yo creo que esa prudencia es la que está marcando el timing para que los colegios, los cuerpos colegiados, los gremios esperen para hacer las propuestas adecuadas, ¿no? Debe haber un filtro también para quienes se proponen para ser constituyentes, porque habrá muchos también que quieran serlo, pero usted tiene que ver también esa hoja de vida, de dónde vienen, quiénes son. Eso es responsabilidad exclusiva de las organizaciones políticas. Mire, ahorita las organizaciones políticas tienen un compromiso con el Ecuador, de llevar a los mejores exponentes que ellos crean que tienen. Y ahí en las urnas se verá la realidad, ¿no? Este domingo 16 de noviembre, justamente los ecuatorianos tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos y creo que es el momento preciso para tomar un rumbo diferente y esperemos que aquello también se vea reflejado en las urnas, abogado Quintana. Bueno, yo creo que es más que obvio que estoy por el sí, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que votar por el sí este domingo 16. Este es un foro justamente plural, ¿no? Pero realmente lo que necesita el país son cambios y aquello creo que ya es momento de hacerlo. Como hablamos en el tiempo, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Así es, los cambios son los que determinan las mejoras, ¿no? Si nos quedamos haciendo lo mismo, pues no tendremos otro tipo de resultados. Momento de cambiar, por supuesto, y de tener la posibilidad de decidir un nuevo futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las próximas generaciones y las actuales también. Gracias al abogado Juan Carlos Quintana, que ha estado con nosotros, constitucionalista. Que tenga usted una buena noche, abogado. Muchas gracias. Que tenga una buena noche. Muy amable. Gracias. Llegamos aquí así al final pues de lo que ha sido este programa Diálogo Nocturno. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.